Capítulo 1. Problemático. País del Fuego. En Konohagakure no Sato, la aldea escondida entre las hojas, conocida por sus grandes shinobis, dojutsus y técnicas, había vivido y hecho parte de las guerras ninjas, pero esto era pasado. Ahorita se respiraba un aire de paz y tranquilidad, pero esta noche 10 de octubre muchas cosas cambiarían y una vez más la aldea vivía un ataque que dejaría no solo docenas de muertos sino también una fractura en la historia. El zorro de 9 colas atacaba la aldea despiadadamente mientras era controlado. El Hokage luchaba por defender su hogar y su familia. En otra parte del mundo, en el país de la lluvia, Amegakure no Sato, la aldea escondida entre la lluvia, una aldea que sufrió en gran medida el dolor de las guerras, pero desde hace poco tiempo comenzaba a recuperar su economía. En el edificio más alto de la aldea, los pasillos eran alumbrados por tenues velas cada una de 2 metros de la otra. En el salón principal se encontraban 3 figuras allí sentadas frente a una gran mesa de metal, la cual tenía sobre ella varios papeles dispersos, rollos, tinta y cuencos de comida. El primer sujeto a mano izquierda era un hombre alto pelinaranja, el cual tenía 6 especies de tubos en su rostro que podía ocultar cada vez que él deseara y le conocían con el nombre de Pain o Yaiko. El otro hombre a su lado, alto pelirrojo sin camisa, dejando ver su abdomen formado, conocido como el líder oficial de la aldea Nagato. Estos 2 hombres poseían en sus ojos morados un dojutsus más conocido como Rinnegan. El tercer y último integrante, una mujer de semblante que mostraba firmeza pero a la vez llevaba a confiar en ella. Su cabello azul era decorado por una flor en papel, poseedora de un Kekkei único, su nombre Conan. Habían pasado estos 3 líderes gran parte del día y la noche hablando sobre la aldea, sus necesidades y cómo hacerla más próspera. Conan, aunque su rostro no reflejaba cansancio, ya no colocaba mucho cuidado a lo que decía Yaiko. Su mirada estaba enfocada en aquel pelinaranja que desde hace mucho tiempo le gustaba. Daba un largo suspiro sin percatarse que Nagato la observa con un brillo en sus ojos, y aunque podríamos decir que era el más fuerte de los 3 emocionalmente, no era capaz de mostrarle lo que sentía por ella, no solo por su miedo a ser rechazado sino porque claramente sabía que ella se veía atraída hacia su mejor amigo, el cual, aunque habían vuelto a traer a la vida desde su muerte, no era el mismo. Yaiko se percató que ninguno le estaba poniendo atención y clavó su mirada en ambos, quedando así el lugar en un silencio incómodo al ver sido descubiertos. Conan dedicó a ambos una pequeña sonrisa mientras una idea llegaba a su mente. Hemos trabajado mucho, porque no mejor tomamos algo, sacando de uno de los cajones de la mesa una botella de sake y 3 copas. Esta propuesta la aceptó el pelirrojo con la cabeza, mientras el pelinaranja, con la excusa de que esta noche debía hacer guardia, se marchó. Nagato, mientras observaba a Yaiko salir, escuchó un suspiro de su amiga, le volteó a mirar. Sabía muy bien que antes de la muerte de Yaiko, sus amigos estaban comenzando a salir, pero luego de que volvió eso cambió. Le dolía ver a Conan intentando que volviera a pasar y siempre fallando. Oye Ángel, acompañemos el sake con algo de comida. Sí. Se levantó tomando el sake mientras le sonríe. Vamos, yo cocino, decía para luego caminar hacia la cocina. Al oír cómo le llamaba, Conan sonrió. No lo admitiría, pero le gustaba que le dijera así. Bien, pero que no sea ramen, decía para luego escuchar un bufido. Se levantó y le siguió. Era una de las pocas personas que sabía que el pelirrojo era un gran cocinero, y en sí era la única que en verdad lo conocía aparte de Yaiko. Sabía cómo era en realidad sus 2 amigos. Para ella siempre había sido como su hermano. Al llegar se sentaba junto al mesón a esperar mientras observaba a su amigo. La mayoría del tiempo se la pasó riendo por las payasadas que aquel hacía. Luego de algunos minutos el pelirrojo se encontraba sirviendo para ambos. El plato era un curry con pollo. Nagato sirvió sake para ambos para luego sentarse junto a ella. Itadakimasu. Dicho esto, comenzó a comer. Itadakimasu, decía Conan para luego comer, está muy delicioso como siempre. Al oír estas palabras el pelirrojo lo cubría un pequeño rubor y daba las gracias. Al terminar dejaron los platos allí, para servir otra copa más. Mientras pasaba el tiempo iban aumentando los tragos de sake. Luego de que pasaron las horas hablando y riendo juntos, Nagato, ya algo tomado, se acercaba a su amiga y la besaba sin pensar, preparándose para todo menos para lo que venía. Sorprendentemente ella le correspondía el beso, no sabía si por lo tomada o porque en realidad lo deseaba. Luego de unos instantes comenzaron pequeñas caricias entre ambos. Esto llevó a que dejaran un rastro de ropa desde la cocina hasta el cuarto de Conan, que era el más cercano. Los tragos habían hecho efecto, terminando con una noche desenfrenada y ambos desnudos en los brazos del otro, profundamente dormidos.
Al otro día Yaiko había llegado temprano minutos antes que saliera el sol directo a la cocina buscando algo de comer. No se había percatado de la ropa en el suelo hasta que se dirigía a su cuarto y vio la sandalia ninja de su amigo colgada de la perrilla del cuarto de Conan. Abrió lentamente la puerta para sorprenderse con la imagen que vio. Rápidamente, sin pensarlo dos veces, tomó una cámara y fotografió el momento mientras de su rostro no se borraba una sonrisa. Miles de ideas pasaban por su cabeza, luego cerró la puerta fuertemente y esperar qué pasaba. Debido al golpe, la primera en despertar fue Conan, la cual se sentó inmediatamente, pero al sentir que algo o alguien jalaba en sus cobijas y se movía en su cama, gritó y saltó al suelo. En ese mismo instante se crearon alrededor de unos 20 kunais que se estrellaron con el bulto sobre la cama. Nagato, al escuchar el grito, se había movido cayendo de la cama, pero esto no evitó que 4 kunais se clavaran en su cuerpo, 2 en el brazo, 1 en la espalda, 1 en la pierna y el otro muy cerca de su cabeza, mientras los demás quedaron allí clavados donde este dormía. Suprimió un quejido al sentir el dolor y miró hacia arriba para ver una Conan enfurecida. ¿Por qué haces eso? Oh, le decía claramente, algo enojado. Yaiko, como buen amigo, reprimió las carcajadas de lo que sucedía y abrió la puerta del cuarto de Conan. ¿Pasa algo? Conan decía tranquilo. Conan estaba allí parada desnuda, desbordando un instinto asesino que haría temer a cualquier Biju. Mataré a los dos, gritaba mientras se creaban varios envoys, kunais y shurikens de papel. Nagato, al sentir el instinto asesino, se levantó cojeando. Yaiko iba a salir, pero al ver así a su hermano lo tomó rápido. Saliendo de allí comenzaron a correr por sus vidas. Las armas les siguieron, algunas les alcanzaron a dar hasta que recordaron que dojutsu poseían. En las siguientes 2 semanas Yaiko y Nagato curaron sus heridas por los ataques recibidos. Además de esto, la comunicación entre Conan y Nagato fue poca, ya que sus rostros se cubrían de un tono carmesí. 4 meses después, en Ame, los recuerdos de esa noche casi nulos. Viajaban por el país de la lluvia hacia la aldea luego de una misión de 3 días, venían saltando por los árboles a un ritmo constante cuando Conan comenzó a disminuir su velocidad y sentirse mal otra vez. Nagato y Yaiko se detuvieron preocupados por el estado de salud de su hermana, pues las últimas semanas había estado muy mareada y vomitando alguna que otra comida. Nagato alcanzó a tomarla en brazos cuando la vieron desmayarse. Rápidamente llegaron al hospital de la aldea donde le atendieron los médicos. Pasado alrededor de 1 hora después de hacer varios análisis a Conan, llamaron a Yaiko y Nagato al 4, los cuales al entrar vieron preocupados a su compañera. La peli azul se veía algo aturdida tocando su vientre. El doctor se dirigía a su líder y, formándosele una pequeña sonrisa, le decía con una voz algo amistosa: «Felicitaciones, señor, ¿será papá?». La noticia cayó como un baldado de agua fría mientras abría sorpresivamente sus ojos. Seikomo miraba a la peli azul incrédulo mientras el peli naranja les miraba y una leve risita se formaba en sus labios. Conan miraba a Nagato irónicamente, diciendo en su mirada: «¿En serio solo eso dirás?». Luego oía la risita, miraba al peli naranja, el cual se callaba. Unos cuantos segundos después ambos se sorprendían al ver caminar a Nagato hacia Conan. Estiraba su mano, la cual no paraba de temblar, posándola sobre el vientre de la peli azul sin dejar que vieran su rostro. «Nagato, Yaiko, ¿qué haremos?», preguntaba Conan sin saber qué hacer mientras miles de ideas rondaba por su cabeza. Se miraban por unos cuantos segundos sin decir nada. El doctor no les prestaba mucha atención, ya iba a acabar su turno, así que les daba diferentes cuidados de rutina. El peli naranja colocaba atención mientras pasaban los minutos. Llegando el momento de salida, caminaban los 3 por las calles sin ninguno emutar palabra. Conan mantenía una mano en su vientre y, quedándose allí parada, veía a sus 2 compañeros. «Oigan». Les gritaba y ambos frenaban tragando saliva al escuchar aquel tono de voz que sabían muy bien que les traería duras consecuencias. Yaiko volteaba con su expresión seria y le veía que respondía dirigiéndose a la peli azul. Nagato se volteaba tragando saliva, dirigía su mirada al vientre de su ángel. Luego de unos segundos caminaba hacia ella junto al peli naranja. Conan suspiraba, se notaba angustiada, prefería enfrentarse a un ejército que a esta situación. «No sé cómo criar un bebé, apenas puedo con ustedes 2 y otro más», observaba fijo a Nagato. Nagato estaba pálido en ese momento, deseaba que se abriera la tierra y se lo tragara, ya que aún estaba en shock y su mente revuelta. Esto Conan no se decía algo difícil para él y, tratando de acomodar sus palabras, «podemos», lo callaba una cachetada inesperada que era dada por la peli azul. Yaiko se sorprendía y daba un paso atrás mientras veía como Conan se daba media vuelta caminando con las manos cruzadas, alejándose de ellos 2. Vaca, le escuchaba decir. El pelirrojo, un poco sorprendido, sobaba su mejilla. «Pero no me dejo hablar», suspiraba y veía a Yaiko que ahora trataba de no reír al ver aquella escena.
Jaja, la tuviste que embarrar así. Yaiko le golpeaba con la palma de su mano varias veces la espalda. Ven, mejor sigámosla para que no haga una tontería. Y mientras tanto piensas, y Nagato solo suspiraba sobando su mejilla y seguían a su compañera, la cual se detenía después de saltar sobre varios edificios en la parte de arriba de la guarida y se sentaba allí mirando al cielo. Unos segundos después llegaban sus compañeros y se sentaba cada uno a un lado de ella. Yaiko se recostaba con las manos en su nuca viendo al cielo mientras Conan suspiraba y se quedaba allí comenzando a hacer una flor de papel con sus manos. Nagato la veía y aclaraba su garganta observándola. Perdón por lo de ahorita, no me esperaba la noticia. Tomaba un respiro y seguía sin darle momento de hablar a sus compañeros. Yo tampoco sé qué hacer y menos con nuestros planes. Quiero que nazca y esté con los tres, pero no sé si tú quieras, además si sea lo correcto para él o ella. Conan terminaba su flor mientras le escuchaba, suspiraba mirando aún la aldea. Pienso igual, pero no quiero que viva lo que nosotros vivimos, no quiero que esté rodeado de odio, maldad y guerras. Un silencio de unos minutos se creó mientras cada uno analizaba la situación. Yaiko carraspeaba su garganta haciendo que ambos le vieran, les dedicaba una sonrisa cerrando sus orbes. ¿Qué tal si entre los tres nos encargamos de lo que venga? Se sentaba viendo cómo sus amigos asentían dedicándole una sonrisa, para luego volver a ver la aldea. Ahora tenían algo más por qué luchar. Capítulo 2. Sorpresas. Ya habían pasado 3 meses más y Conan había estado un poco mal la última semana. Nagato y Yaiko le habían prohibido realizar misiones o esforzarse, aunque les costaba convencerle, lograban que le obedecieran. Conan caminaba por la guarida algo lento mientras se recargaba en la pared tocando su vientre más abultado. Llegaba a la cocina y se sentaba allí respirando algo agitada. Veía a sus compañeros que discutían por cuál era el nombre que le pondrían al futuro integrante del grupo. Reía un poco, habían estado muy animados, ya toda la aldea sabía. Además de eso, Yaiko y Nagato no paraban de comprarle cosas. Afortunadamente ella controlaba las finanzas de la aldea, así que no estaban en riesgo. Se recostaba en la pared y acariciaba su vientre. No peleen más, por eso yo ya lo tengo, decía riendo al ver cómo sus amigos ya le iban a discutir. Yaiko le miraba y se levantaba, como así que ya y no nos avisaste, espero que no sea un nombre bien raro. Y además, iba a seguir discutiendo pero el grito no le dejó. Conan se inclinaba abrazando su vientre dando un pequeño grito mientras un charco se formaba bajo sus pies. ¡Ah, maldición! Nagato al oírla corría hacia ella y le cargaba. Yaiko cogía un bolso colgándoselo. Este era materno, de flores, mariposas y corazones rosas y morados. Se los había regalado una niña que veía a Conan como su heroína. El pelirrojo tuvo que reprimir una risita. Veía a Nagato. Llevémosla al hospital, ya decía serio, prometiéndose cambiar ese maletero mientras salían a toda velocidad saltando por los tejados. Llegando al hospital entraban gritando y pidiendo ayuda. Los doctores y las enfermeras corrían hacia ellos. Conan les oía mientras se agarraba el vientre del dolor y la recostaban en una camilla. Miraba a sus compañeros que amenazaban al doctor. Ya basta, los dos, gritaba mientras la entraban a urgencias. Luego de 1, 2, 3 horas Nagato y Yaiko ya estaban desesperados y comenzaban a planear cómo tomarse el hospital de su propia aldea. A los 5 minutos salía el doctor y les llamaba. Fue un nacimiento prematuro, pero por fortuna ambos se encuentran en perfecto estado. Yaiko y Nagato se miraban, se veían y repetían al unísono ambos. ¿Prematuro? ¿Nacimiento? Luego de unos segundos que ordenaran todo en sus mentes gritaban al unísono: somos papas. El doctor los miraba confundidos. En el transcurso de los meses habían dicho que no importara de quién fuera, ambos tomarían este papel. Luego de aquel grito entraban sin permiso y casi tumbando al doctor corrían hacia la habitación donde se encontraba Conan cargando un pequeño bulto cubierto en una manta naranja con una espiral roja. Al entrar frenan 3 metros frente a la cama y caminaban hacia ella. Conan les veía y sonreía algo cansada. Quiso nacer mucho antes, mírenlo, decía destapando un poco al menor, el cual tenía algunos cabellos rojos con mechones azules. Sus ojos eran idénticos a los Conan, vestía un traje negro de nubes rojas el cual era mucho más grande que él. Su nombre es Alex Uzumaki. Sonreía y veía a los padres, los cuales se miraban confundidos. Yaiko tomaba la manito del menor. Un nombre raro, decía viendo cómo el pequeño se acurrucaba más observando a los que tenía frente a él. Nagato veía al menor y le tomaba la otra manito porque ese nombre trataba de decir cortésmente. Sabía que el apellido era porque no tenían más y era un Uzumaki. Conan le miraba. Es fácil, la Same, la L por la aldea de la lluvia, la E porque desde hoy empieza para nosotros algo nuevo y la X somos los 4 y es un punto de partida, decía viendo cómo el pequeño se reía. Yaiko y Nagato se miraban, no sabían si creer que por eso había elegido el nombre.
Nagato tocaba los mechones de cabellos del pequeño y sonreía, eres una nueva razón para cambiar este mundo Uzumaki Alex. Sus compañeros asentían y se quedaban allí conversando hasta que les dejaran ir, sin saber qué deparaba el futuro para ellos cuatro. 8 meses después. Después del nacimiento del pequeño pelirrojo, no había sido nada fácil para ninguno de los tres adultos que se veían cansados y adormilados. Los caminos habían ayudado con varias noches para cuidar y dormir al menor, pero rápidamente prefirieron tomar misiones, papeleo y las labores de sus tres líderes que seguir con aquella labor. Yaiko se ponía de pie viendo al menor dando vueltas en una manta riendo. ¿De dónde sacas tanta energía? Bostezaba y rascaba su ojo tomándolo en sus brazos y cargándolo. Mira, son las 2:30 de la mañana, duérmete. Alex el pequeño le veía y estiraba sus manitos jalando los cabellos del peli naranja, el cual había ocultado sus barras frente al menor. Nagato veía la escena y se recostaba en su brazo. No es normal, nos está exprimiendo, decía mientras una idea pasaba por su cabeza de cómo poder dormir al menor con un jutsu. Iba a dar la idea pero veía a Conan y tragaba saliva. La última vez que lo hizo conoció la furia de su amiga. Conan soltaba una pequeña risita ya que ellos se habían ofrecido a dormirlo pensando que el trabajo era fácil. ¿Saben bien por qué tanta energía? No suspiraba. ¿O es que ya no recuerdan qué pasó aquel día? Decía sobando sus sienes. No sabían si habían hecho bien. Flashback hace 5 meses y se encontraba Alex en su a unos metros sobre su cuna babeando un peluche de tigre mientras era alzado por un hombre alto el cual cubría su rostro con una máscara naranja. Conan, Yaiko, Nagato habían sentido la presencia de alguien más en la guarida y habían corrido al cuarto del menor. Llegando de primeras, Nagato le miraba con su Rinnegan dispuesto a atacar, pero al ver lo que cargaba se quedó allí solo atento. Después de todo, el chakra del enmascarado señalaba un gran poder. Es mejor que lo sueltes si quieres vivir, decía con su voz llena de veneno. El enmascarado miraba al pequeño y luego a sus padres. Solo vengo a proponerles a que me dejen unirme a ustedes para cambiar este mundo de maldad. Yaiko el peli naranja observaba obligando a calmarse debido a lo que sentía del sujeto. Hablaba antes que su compañero. Primero, ¿quién eres y además de qué forma o en qué puedes tú ayudarnos? El enmascarado cogía el peluche del pequeño y lo movía para que soltara varias carcajadas. Mi nombre lo sabrán cuando acepten. Vengo a proponerles que me dejen unir a Akatsuki. Sé que quieren llevar la paz al mundo, pero saben la forma en que todo el mundo sería feliz y vivirían sin odio. Sabía muy bien lo que pretendían los tres debido a su informante. Además, un punto a su favor había encontrado esa noche y pensaba entrarles por allí. El joven, al ver sus caras de intriga por saber más, dos de ellos que no dejaban de ver al menor, esto hacía que una idea cruzara por su mente, así que aclaraba su garganta llamando la atención de los tres. Vengo a proponerles la captura de todos los Bihulu. Con eso podemos destruir la maldad que atormenta este mundo y traer la paz al mundo. Nagato por un lado se maldecía de haberle dado misiones a todos los caminos fuera de la aldea, escuchaba la propuesta del sujeto y enarcaba una ceja sin dejar de mirar a su hijo que comenzaba a caer dormido. Si llegamos a aceptar, decía hipotéticamente, primero cómo será eso, luego detener a los Bihulus, ¿qué haríamos con ellos? Además, ¿cómo se capturarían? Conan y Yaiko solo callaban, aunque la primera hacía un gran esfuerzo por no abalanzarse contra el que sostenía a su bebé. El enmascarado formaba una gran sonrisa tras su máscara al ver que poco a poco accedían, pues toca reclutar ninjas de muy alto nivel y llevar a la captura de los Jinchurikis de los Bihulus. Se inclinaba pero no dejaba a el pequeño en su cuna, lo sostenía a unos centímetros de esta. Mi plan es el ojo de luna, decía notando que ninguno sabía qué era, pues mostraban sus emociones en su rostro al estar pendientes del menor. Esto llegaba a hacer otro punto a su favor, es muy fácil, se reúnen todos los Bihulus sin dañarlos y esto ayuda a crear un genjutsu el cual cae todo el mundo y se coloca en ellos la idea de una paz eterna. Su voz sonaba tranquila y convincente sabiendo que les estaba mintiendo, pero no importaban, tenía en sus manos con qué amenazarles si llegaba el momento. Lo otro es que hay un Bihulu más el cual muy pocos saben que existe debido a que fue creado después de los 9 conocido y con la voluntad de Rikudou, pero hay algo importante en esto, para él aún no hay Jinchuriki. Conan no le gustaba cómo iban las cosas, quería arrebatarle a su pequeño pero le podría hacer daño. ¿Cuál es? Y sus palabras eran interrumpidas por el enmascarado. Es un fénix. Miraba la expresión de confusión de la mujer, pues se creía que el ave era un mito. Veía al pequeño niño de tan solo meses. Él puede servir de su Jinchuriki. Tendríamos un paso más adelantado. Veía los ojos de los tres adultos abrirse de par en par, se enderezaba de nuevo y mecía al pequeño antes de que atacaran o dijeran algo. Volvía a hablar, piénselo por el futuro del pequeño para que crezca feliz y en un mundo lleno de paz. Decía esto sabiendo que pegaría en el punto débil de los tres.
Yaiko daba un gran suspiro, al parecer los tenía acorralados. Se creaba un silencio de 1 o 2 minutos al ver que sus compañeros no hablaban. Decidió hacerlo el bien. Si así lograremos la paz, por mí lo podemos hacer. Veía a sus amigos. Nagato y Conan se miraban entre sí. Nagato sabía lo que pensaba Yaiko: atacar no serviría y si podrían ocasionar un daño o la muerte de su hijo. Con resignación solo asentía con la cabeza. ¿Está bien? Conan suspiraba al ver a los presentes y veía el pequeño que se acurrucaba en su tigre, y el enmascarado sabía claramente que algo no encajaba, pero seguía la opinión de sus compañeros pensando similar a ellos. El enmascarado asentía con una sonrisa triunfal tras su máscara y se acercaba a la cuna depositando al pequeño, pero sin quitar su mano de él. Era necesario, pues podrían atacarle. Sus ojos mostraban rojos revelando el Mangekyō Sharingan. Esto no pasaba desapercibido por los presentes mientras se formaba un círculo que parecía un portal junto al menor, del cual sacaba un pergamino y tinta. Con su mano libre comenzaba a dibujar los sellos en el brazo del menor, luego impregnaba algo de chakra. El pergamino comenzaba a brillar mientras salía de él y entraba al cuerpo del niño, un chakra de colores que sorprendía a todos. Al finalizar el sellado vio como el pequeño restregaba sus ojitos algo cansado y comenzaba a caer en manos de Morfeo, con la forma de un ave en su brazo. Lo dejaba allí en la cuna, tomaba el pergamino y veía a los adultos. En unos años volveré trayendo conmigo uno de los miembros que se nos unirá a Akatsuki, decía esto comenzando a desaparecer en una espiral con una sonrisa bajo su máscara. Yaiko siente a Conan acercarse rápido a la cuna y ve al intruso. Su nombre, Madara Uchiha, era lo único que escuchaba antes de que ya no verlo más. Fin flashback. Y Nagato asentía al recordar desde ese día pocas cosas lo duermen. Volteaba a ver a su pequeño, el cual había caído dormido en las manos de Yaiko. Los tres aprovechaban para ir a descansar y pensar sobre qué harían. 3 años después, Ame. Se veía a un pelirrojo correr por la guarida sin ropa mientras era perseguido por una eufórica Conan. Alex, ven aquí ahora. Gritaba. Nagato salía frente al menor. Te tengo. Lo trataba de coger. El pequeño se escabullía por medio de sus piernas mientras corría y gritaba que viva la libertad. Chocaba contra un hombre. Levantando su mirada veía que era Yaiko con un helado. Sus ojitos se iluminaban y comenzaba a brincar queriendo aquel tesoro. Dame Oto, Yaiko. El peli naranja sonreía. Vístete. Veía como el pequeño se vestía rápido como si su vida dependiera de ello. Se acercaba y le daba el helado alborotándole los cabellos. Conan suspiraba y veía a los dos adultos. Lo tienen muy consentido. Suspiraba y veía a su pequeño soltando una pequeña sonrisa. Le tomaba la mano. Ven. Caminaba con él hacia un cuarto lleno de pergaminos. Los tres se sentaban frente a un gran pergamino que hace poco habían logrado adquirir mientras el pequeño se tiraba en el suelo a colorear. Este había sido un método de mantenerlo quieto por un par de horas, aunque si se dejaba solo pintaba todas las paredes de la guarida. Pasaban algunas horas y entre lectura y cuidado terminaban de leer varios pergaminos que eran sobre el plan Ojo de Luna junto a unos de extracción. Veían preocupados a el más pequeño de los 4. ¿Qué haremos?, decía Conan preocupada viendo a su hijo correr hacia los libros. Nagato y Yaiko se quedaban en silencio minutos pensando y analizando la situación. Al ver que habían sido engañados, Madara había aprovechado la mayor debilidad de los tres. Yaiko tomaba la palabra. Por ahora hacernos los que no sabemos cómo se extrae el Bifulu o cómo es el plan, y luego tragaba saliva. Nagato veía a su pequeño mini clon. Deberíamos seguir con lo acordado y cuando llegue el momento realizar una especie de traición. Respiraba profundo. Buscaremos quien nos ayude en el transcurso. Su objetivo se había vuelto contra ellos ya que lo más preciado para los tres estaba en peligro. Conan asentía a sus palabras. Pero quien nos ayudaría, por muchos no somos bien recibidos, decía recordando algunas aldeas que les rechazaban. Alex se acercaba y les mostraba un libro naranja. Mamá, veía a Conan sonriendo amplio y se lo daba para que lo leyera. Conan miraba el libro y su contraportada leyendo la persona que lo había escrito. Jiraiya, susurraba y veía a sus compañeros. Una sonrisa se formaba en los tres. Al parecer ya habían encontrado en quien les ayudaría. Alex se encaramaba sobre las piernas de Nagato mientras sonreía amplio esperando que Conan comenzara. Después de todo, el pequeño les había señalado a la persona adecuada. La peli azul le mostraba el nombre a sus compañeros. ¿Cómo lo convencemos y dónde estará?, suspiraba. Yaiko la veía, pero si él nos abandonó, empuñaba sus manos y suspiraba. Era cierto, no sabían en quién más confiar. Nagato veía a Conan. Uno de los caminos me informa que ha sentido su chakra cerca de donde se encuentra, así que alistémonos. En una semana vamos a su encuentro. No le incomodaba la idea. Después de todo debemos es buscar cómo convencerlo. El menor, al ver que hablan y no comenzaban a leer, se bajaba de Nagato y volvía a sus dibujos.